Buenas tardes a todos, qué gusto tenerlos de vuelta en Terror y Mitos Urbanos. Gracias por acompañarnos a explorar estos relatos que se esconden tras lo conocido. Y si les gusta el podcast, recuerden suscribirse y darle me gusta para que sigamos explorando juntos. Hoy nos adentramos en una leyenda que retuerce una historia tradicional, casi hasta hacerla irreconocible, el silencio del hueso. Todos conocemos la historia del hueso cantor, donde un hueso revela la verdad de un asesinato, ¿no? Clamando justicia. Pero ¿qué pasaría si en lugar de cantar la verdad, el hueso susurrara una mentira? En esta versión, la justicia no solo se retrasa, sino que se pervierte, dejando a la víctima atrapada en un silencio eterno. Exactamente, y es esa perversión a la justicia lo que hace a El silencio del hueso tan escalofriante. En la historia original, el hueso canta, exponiendo al culpable y permitiendo que la víctima descanse en paz. Aquí el silencio se convierte en un arma, no solo para ocultar la verdad, sino para condenar al inocente a un olvido absoluto. Es como si la propia historia se volviera cómplice del crimen. Precisamente, y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando el sistema que debería protegernos se convierte en herramienta del mal? En el silencio del hueso, el rey, la máxima autoridad, es engañado por el susurro del hueso transformado en cuerno. No solo no hace justicia, sino que perpetúa la mentira recompensando al culpable. Pero en la historia original, el puente sobre el río es un simple lento del paisaje. Pero en el silencio del hueso, adquiere un significado mucho más siniestro. Se convierte en el escenario del crimen en la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. Incluso la tumba del hermano asesinado, cuya alma se disuelve en la estructura misma. Ese detalle, la disolución del alma en el puente, es particularmente desgarrador. No solo le roban la vida al hermano, sino también la posibilidad de un descanso eterno. Su esencia queda atrapada, condenada a vagar sin encontrar paz. Es una imagen que nos obliga a confrontar la crueldad de una injusticia que trasciende la muerte misma. Y mientras la víctima se desvanece en el puente, el asesino escapa a su merecido. El saco en el que debería hundirse se transforma en un sudario de sombras, llevándolo no a la muerte, sino a un reino de oscuridad donde reina junto al demonio que lo ayudó a cometer el crimen. Esa transformación del saco es clave para comprender la profundidad de la perversión en El silencio del hueso. El mal no solo triunfa, sino que es recompensado. El hermano culpable no enfrenta consecuencias, sino que obtiene poder y dominio. Es una imagen terriblemente poderosa, pero más allá de lo sobrenatural, podríamos trazar un paralelo con nuestra realidad. Hay sacos que se transforman en sudarios, permitiendo que la maldad escape a la justicia e incluso prospere. Es una pregunta que resuena con fuerza, especialmente en un mundo donde la información puede manipularse, la verdad puede ocultarse y la impunidad a menudo parece reinar. Pensemos en aquellos que abusan de su poder, que silencian a las víctimas y retuercen la narrativa para su propio beneficio. ¿No son ellos en cierto modo como el hermano de la historia escapando en un sudario de sombras mientras perpetúan la injusticia? Es una idea escalofriante que nos obliga a mirar más allá de los elementos fantásticos de la historia y a reflexionar sobre las sombras que acechan en nuestro propio mundo. Y si El silencio del hueso nos presenta una versión distorsionada de la justicia, otros cuentos tradicionales también esconden versiones mucho más oscuras que las que solemos recordar. Exacto, y es que a menudo olvidamos que los cuentos de hadas en su origen no eran precisamente para niños, eran relatos que reflejaban las crudezas de la época, la lucha por la supervivencia, la presencia constante de la muerte, y en esas versiones originales la oscuridad no se edulcoraba, sino que se mostraba en toda su crudeza. Un ejemplo perfecto de esto son las versiones originales de los cuentos de los hermanos Grimm. Historias como La Cenicienta o El Enebro, que aunque familiares encierran una crueldad que a menudo se pasa por alto. Tomemos La Cenicienta, por ejemplo. En la versión que conocemos, el príncipe usa un zapato de cristal para encontrar a la misteriosa dama con la que bailó. Pero en la versión de los hermanos Grimm, la búsqueda del príncipe se convierte en un macabro espectáculo donde las hermanastras, cegadas por la envidia, llegan a mutilarse los pies para intentar calzarse el zapato. Es un detalle brutal que nos revela la verdadera naturaleza de la ambición y la vanidad. No solo desean lo que Cenicienta tiene, sino que están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso dañarse a sí mismos para conseguirlo. Es una imagen que nos hace cuestionar. ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros por alcanzar nuestros deseos? Esa es la clave de estos cuentos oscuros. Nos confrontan con la parte más sombría de la naturaleza humana, con los impulsos que preferiríamos ignorar. Y al hacerlo nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden tener. Y la violencia de la versión de los Grimm no termina ahí. Al final, cuando Cenicienta ya se ha casado con el príncipe, las palomas que le habían ayudado durante toda la historia le sacan los ojos a las hermanastras, dejándolas ciegas para siempre. Es un castigo brutal sin duda, pero si lo analizamos desde un punto de vista simbólico, podemos interpretarlo como una representación de la ceguera que las condujo a sus acciones.
Su obsesión por la belleza externa y el estatus social la cegó ante lo que realmente importaba: la bondad, la compasión, la humildad. Es una lectura fascinante. Y si la Cenicienta nos habla de la vanidad y la ambición desmedida, el enebro nos sumerge en un abismo de horror aún más profundo. En el enebro, un niño pequeño es asesinado por su madrastra, quien luego lo cocina en un guiso y se lo da de comer a su padre sin que éste lo sepa. Es una historia que nos confronta con la brutalidad de la violencia doméstica, con el abuso de poder dentro del hogar y con la impotencia de la víctima. Y a diferencia del silencio del hueso, donde la verdad permanece oculta en el enebro, el espíritu del niño transformado en pájaro canta una canción desgarradora que revela la verdad del crimen. Es como si la propia naturaleza clamara justicia. Exacto. Y al final, aunque a través de una tragedia la justicia prevalece. La madrastra es castigada por sus crímenes, aplastada por una piedra de molino que cae del cielo. Es una imagen que, aunque violenta, nos ofrece una sensación de catarsis, de que el mal no puede quedar impune para siempre. Y es que en el fondo estos cuentos oscuros, aunque perturbadores, nos recuerdan que el mundo no es un lugar de finales felices garantizados. La maldad existe, la injusticia ocurre y a veces la oscuridad prevalece. Pero también nos ofrecen una pequeña chispa de esperanza. En La Cenicienta, a pesar del sufrimiento, la bondad y la paciencia de la protagonista son recompensadas. En el enebro, la verdad emerge y el mal es castigado. Y en El silencio del hueso, aunque la justicia no se cumple en la historia, nos invita a reflexionar sobre las sombras que nos rodean, a cuestionar las estructuras de poder y a luchar por un mundo donde la verdad no sea silenciada. Son historias que nos interpelan, que nos hacen pensar, que nos recuerdan que la lucha entre el bien y el mal es constante, tanto en los cuentos como en la vida real. Y es esa lucha la que hace que esas historias sean tan relevantes, tan fascinantes y tan aterradoras a la vez. Pero antes de seguir adentrándonos en la oscuridad, vamos a tomar un breve descanso. Regresaremos en un momento para seguir explorando las implicaciones de El silencio del hueso y la vigencia de estos cuentos oscuros en nuestra realidad. No se vayan, que aún nos queda mucho por descubrir. Y es que, como decimos antes de la pausa, estos cuentos en sus versiones originales no eran simples fantasías para entretener. Eran relatos que reflejaban la realidad de la época con sus crudezas, sus miedos y sus injusticias. Es curioso cómo, a pesar de esa oscuridad, también encontramos elementos de esperanza y redención. En La Cenicienta, por ejemplo, la protagonista nunca se deja corromper por la crueldad que la rodea. En efecto, a pesar de las humillaciones y los abusos, Cenicienta mantiene su bondad y su fe, y al final esa integridad es recompensada. Es un mensaje poderoso que nos recuerda que incluso en situaciones más adversas no debemos renunciar a nuestros valores. Y en el enebro, aunque la tragedia del asesinato del niño es innegable, su espíritu encuentra una forma de obtener justicia. La canción del pájaro, aunque desgarradora, es un grito de verdad que no puede ser ignorado. Exactamente. La verdad, por más que intenten ocultarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y en este caso, la naturaleza misma se convierte en un instrumento de justicia. Es interesante cómo la naturaleza juega un papel tan importante en muchos de estos cuentos. En el enebro, el árbol se transforma en un símbolo de la memoria del niño, y el pájaro representa su espíritu clamando por justicia. En El silencio del hueso, el río y la luna son testigos silenciosos del crimen, mientras que el puente se convierte en un lugar de transición entre la vida y la muerte. La naturaleza a menudo se presenta en estos cuentos como una fuerza poderosa e imparcial, que observa los actos de los hombres y a veces interviene para restablecer el equilibrio. Es como si la naturaleza encarnara una especie de orden moral que tarde o temprano se impone. Y volviendo a El silencio del hueso, ¿qué nos dice esta historia sobre la justicia en el mundo real? ¿Crees que la verdad a menudo es silenciada y la injusticia prevalece? Lamentablemente sí. El silencio del hueso nos recuerda que la justicia no siempre se cumple de manera justa y equitativa. En el mundo real hay muchos casos en los que la verdad se oculta a los culpables, evaden el castigo y las víctimas quedan olvidadas. Y el área de la información, con la proliferación de noticias falsas y la manipulación de los medios, la búsqueda de la verdad se vuelve aún más compleja. Es cierto, nos enfrentamos a un constante bombardeo de información, y discernir lo que es real de lo que es falso se convierte en un desafío cada vez mayor. Por eso es fundamental cultivar el pensamiento crítico, cuestionar las fuentes de información y buscar múltiples perspectivas. Y no solo eso, también debemos tener empatía por las víctimas, escuchar sus historias y no permitir que sus voces sean silenciadas. Exacto, la empatía es fundamental para construir un mundo más justo. Debemos ser capaces de ponernos en el lugar del otro, de comprender su dolor y de luchar por sus derechos. Es una tarea que nos incumbe a todos, no solo a las autoridades o a los medios de comunicación. Debemos ser ciudadanos responsables, comprometidos con la verdad y la justicia. Y hablando de responsabilidad, creo que los creadores de contenido como nosotros también tenemos un papel importante que desempeñar.
Por supuesto, como creadores de contenido tenemos la responsabilidad de ser cuidadosos con la información que difundimos, de evitar la sensacionalización y de promover el diálogo y la reflexión crítica. Nuestra labor es informar, educar y generar conciencia. Y al hacerlo debemos ser responsables éticos y siempre comprometidos con la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda de la verdad, como hemos visto en El silencio del hueso y en otros cuentos oscuros, puede llevarnos a lugares incómodos, desafiar nuestras creencias y confrontarnos con la parte más sombría de la condición humana. Pero también puede inspirarnos a luchar por un mundo más justo, donde la verdad sea escuchada, la inocencia protegida y el silencio no sea la última palabra. Y hablando de historias que desafían nuestras creencias, no podemos dejar de mencionar La doncella sin manos. En este relato, un molinero, cegado por la ambición, hace un pacto con el diablo prometiéndole lo que se encuentra detrás de su molino. Sin saberlo, está condenando a su propia hija. La doncella sin manos es un claro ejemplo de las terribles consecuencias que pueden tener las decisiones tomadas a la ligera, impulsadas por la avaricia y la desesperación. El molinero, en su afán de riqueza, no duda en sacrificar lo más preciado que tiene, su propia hija. Pero a pesar de la crueldad que sufre la doncella sin manos, no se rinde. Incluso después de que su padre, presionado por el diablo, le corta las manos, ella mantiene su fe y su determinación de seguir adelante. Es un ejemplo admirable de resiliencia y fortaleza ante la adversidad. La doncella sin manos, a pesar de haber perdido sus manos, no pierde su dignidad ni su esperanza. Y al final su fe y su bondad son recompensadas. Dios le devuelve sus manos y ella encuentra la felicidad junto a un rey que la ama por lo que es, no por su apariencia física. Es un final esperanzador que nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras la luz puede prevalecer y que la verdadera belleza reside en el interior, en la bondad del corazón y la fuerza del espíritu. Y como vemos en estas historias, la justicia, la verdad, la bondad. Son temas que se repiten una y otra vez en los cuentos de hadas, aunque a menudo con un giro oscuro y perturbador. Estos cuentos en su crudeza original nos confrontan con la complejidad de la vida, con las luces y las sombras de la condición humana. Nos muestran que el mundo no es un lugar de finales felices garantizados, sino un escenario donde el bien y el mal se enfrentan constantemente. Y nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio papel en esta lucha eterna. ¿De qué lado estamos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo enfrentamos la oscuridad que nos rodea? Son preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos, no solo al escuchar estas historias, sino en nuestra vida diaria. Porque como hemos visto, los cuentos de hadas no son solo historias para niños. Son reflejos de nuestra propia realidad, de nuestros miedos, nuestros deseos y nuestras luchas internas. Y al final, lo que importa no es solo el final de la historia, sino las lecciones que aprendemos en el camino. Las historias de El silencio del hueso, La cenicienta, El enebro y La doncella sin manos nos recuerdan que la verdad puede ser silenciada, la justicia puede ser esquiva y la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Así es, pero también nos enseñan que la esperanza, la resiliencia y la bondad pueden florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre tiene el potencial de salir a la luz y que al final la lucha por un mundo más justo y compasivo vale la pena. Exacto, y es esa lucha la que nos inspira, la que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las sombras que nos rodean. Las historias como El silencio del hueso, La cenicienta, El enebro o La doncella sin manos no solo nos confrontan con la oscuridad, sino que también nos muestran la fuerza del espíritu humano, la capacidad de superar la adversidad y la importancia de luchar por lo que es justo. Y es que en el fondo estos cuentos, aunque nacidos en épocas oscuras, siguen resonando en nosotros, porque reflejan las eternas luchas del ser humano, la lucha contra la injusticia, la búsqueda de la verdad, el anhelo de un mundo mejor. Y aunque a veces la realidad parezca reflejar la crueldad de estos cuentos, recordemos que también hay espacio para la esperanza, para la bondad, para la redención, como en La Cenicienta, donde la protagonista, a pesar de la maldad que la rodea, nunca pierde su esencia, su bondad innata. Es un recordatorio de que incluso en las situaciones más adversas podemos elegir mantenernos fieles a nuestros valores, a nuestra integridad. Y que esa elección, aunque a veces parezca difícil, es la que nos define como seres humanos. Y en El enebro, aunque la historia comienza con una tragedia, la verdad finalmente sale a la luz y el mal es castigado. Es una muestra de que aunque a veces la justicia se demore, la verdad siempre encuentra manera de prevalecer. Y en El silencio del hueso, aunque la víctima queda atrapada en un silencio eterno, la historia nos invita a reflexionar sobre las estructuras de poder que pueden perpetuar la injusticia, a cuestionar las versiones oficiales y a buscar la verdad por nosotros mismos. Es una invitación a no ser cómplices del silencio, a no mirar hacia otro lado cuando la injusticia ocurre, a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo, a luchar por un mundo donde el silencio no sea la última palabra. Y para concluir, me gustaría recordarles que estos cuentos, aunque nacidos en contextos muy diferentes al nuestro, siguen siendo relevantes hoy en día. Nos hablan de las emociones humanas, de los conflictos, de las luchas que son universales y atemporales.
y nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un mundo más justo y compasivo, un mundo donde la verdad no sea silenciada, donde la bondad prevalezca y donde la esperanza siga brillando, incluso en medio de la oscuridad. Con esa reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro recorrido por el oscuro mundo de El silencio del hueso y los cuentos de hadas que nos confrontan con la parte más sombría de la condición humana. Esperamos que este viaje les haya dado mucho en qué pensar, mucho que sentir y mucho que cuestionar, porque al final lo que importa no es solo escuchar las historias, sino dejar que éstas nos transformen, nos inspiren y nos guíen en nuestra propia búsqueda de la verdad, la justicia y la luz. Y si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse al podcast y darle un me gusta, para que podamos seguir explorando juntos estos temas tan fascinantes. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima y que la luz los guíe. Buenas noches.